Sacamos esto y bueno, a ver cómo le fue. Creo que habíamos hablado acerca de hacer un trabajo sobre Macay, ¿no? El libro de Macay, que era, ¿qué cosa? El sentido de la vida presbiteriana, ¿no? Es un libro de base que necesitamos tener en cuenta porque ¿Qué ahí tiene está que el ser ese libro? pensamiento, el pensamiento base teológico de la Iglesia presbiteriana, ¿no? Y del calvinismo, de alguna manera también. Entonces, ese documento es importantísimo, por eso se los he enviado y él le va a dar también una matiz de identidad de la hipercristopatía también que necesitamos de alguna manera desde esa perspectiva, ¿no? Aunque uno de los elementos que tiene la iglesia presbiteriana es la concepción acerca de el sistema de gobierno, básicamente es eso, ¿no? Y necesitamos tomar en cuenta am, que hay necesidad de plantearnos también am, en lo que llamaríamos una, una fuerza sobre el sistema, que es el sistema de colegiado, ¿no? De equipo, que debe persistir en medio de la presión que hay hoy día de hacer algunas iglesias corporativas, pero en base a una cabeza, ¿no? ¿Ya? Al estilo presidente de los CEOs. No sé si alguien sabe qué cosa es un CEO. Viene a ser una especie de, digamos, sistema global de una empresa, ¿no? ¿Ya? Y que la cabeza, pues, es alguien muy, muy importante, ¿no? Bueno, ahí dejamos ese aspecto. Pero es la característica básica que hay que tomar en cuenta. Luego hay otras cosas más que hacen también el sentido presbiteriano, es el sentido también de lo que es la Confesión de Westminster, que hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Ese es su otro, y lo otro sería el elemento digamos, del pensamiento teológico de Calvino, ¿no? Eso también es otro aspecto, ¿no? La predestinación, la justificación por la fe, ¿no? Bueno, y agregado los 5 puntos calvinistas que ya se desarrollaron posteriormente, ¿no? No fue al comienzo, como algunos dicen, no, sino que eso surgió como dentro del proceso, ¿no? Así. Am, Aquí tendría que ver, no sé si en este detalle fue. Ujú. Bueno, seguimos entonces, vamos aquí acá estaba, en este trabajito, quiero acomodar algo aquí que es importante también, darle una aclaración, un momentito, a ver si podemos comer un poquito. Estoy haciendo la modificación de un cuadro que quiero mostrarle a ustedes para que tengan
Bueno, ya les di más o menos la idea de esta, de cómo está formado una iglesia evangélica en general, ¿no? Pero que necesita también tener, bueno, hay una mezcla de varias cosas, de alguna manera, en un sentido nos juntamos casi todo y, y necesitamos también percibir más o menos cómo era movimiento. Aunque se va cruzando entre uno y otro, hay una mezcla de cosas que un grupo tiene de otro, ¿no? Y que van tomando de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, un concepto que tenemos nosotros, la mayoría de iglesias evangélicas, es el concepto del bautizo, ¿no? El bautizo que se hace a adultos especialmente, ¿no? Y entonces el bautizo es a partir de lo que conocemos como este, eh, como el nuevo nacimiento, ¿no? Es desde ahí. Y se niega el bautismo católico. Ese es uno de los elementos que tenemos como base, ¿no? La, un momentito y vamos a trabajar esta parte. Sí, poner en este grupo también a, a los de la Reforma Radical, nos estamos olvidando de ellos también, ¿no? Que sí los había puesto, o sea, los anabautistas, que es la característica que ha tomado la Iglesia Evangélica, ¿no? Los rebautizadores, ¿no? Pero que necesitamos también darle un perfil especial a este grupo, que son los anabaptistas, de la cual la Iglesia Evangélica tiene una de las características fundamentales, ¿no? El ser entonces una iglesia que no acepta el bautismo católico, ¿no? O niega todo lo que es digamos, la forma o la base de la iglesia católica, ¿no? Básicamente somos anticatólicos, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, vamos por acá, ya. Se va agregando a ya está. Profesor, buenas noches. Disculpe la tardanza. Sí, Tenía el ya sectario. después hablamos de eso, ¿ya? Después hablamos de eso, ya. Este, ya, aquí está. Este es el trabajito que estamos haciendo y estamos indicando aquí algunos detallitos, ¿no? Bueno, este cuadro le he cambiado algunos de conceptos de esta iglesia. Esto lo vamos a poner un poquito más abajo porque la reforma radical no está por encima, más bien está aquí, hacia abajo, ¿no? Porque los mismos reformadores no aceptaron este movimiento, ¿no? Que está reflejado en los anabatistas, ¿no? Y la reforma radical, básicamente, los no conformistas, perdón, que salieron de la iglesia anglicana, bautistas, congregacionales, y también aquí estaría el lado presbiteriano también, ¿no? En parte. Entonces aquí podríamos jalar un poco esta parte, ¿ya?
pero vamos a dejarlo ahí nomás. Entonces, aquí está esta novedad, la que es la iglesia o la reforma radical, ¿no? Que entonces asumían el bautismo nuevo, ¿no? A partir del nuevo nacimiento, ¿ya? Negaban el bautismo católico y esa es una de las características que tiene la iglesia evangélica en en el presente. Esa característica no la tiene la iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces tenemos esas tendencias. Ya, aquí está, estoy bajando un poquito más para que no se note tan pegado y ya está. Porque de paso esto sucedió después el anabautismo es con las luchas de lo que se llama la guerra de los campesinos en la época de Lutero. Lutero rechazó ese movimiento de reclamo frente a los príncipes. Recuerde que Lutero fue apoyado por los príncipes, entonces tenía una idea de que los campesinos, había una idea o un concepto de Lutero que básicamente no los compartimos. Él decía y pensaba de que Dios te había destinado, ¿no? Digamos, si él te había hecho rico con propiedades, entonces era porque era voluntad de Dios, pero si te había hecho pobre, entonces también esa era la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces hacer una búsqueda o un reclamo, ¿no? ¿No? Por más justo que sea, ¿no? Eso era irse contra la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces por eso es que él no apoyó, ¿no? El reclamo de los campesinos. Pero eso fue un error en todo caso de Calvino, ¿no? Perdón, de Calvino no, de Lutero. Disculpe, de Lutero estoy hablando, ¿no? Ya. Entonces, este es el cuadro que estoy rectificando. De alguna manera estoy tratando de poner acá algo más dentro de mi manifestación de todo lo que fue proceso protestante, que se inició con la iglesia luterana, luego con el calvinismo y luego con los anglicanos. Y hemos este movimiento de la reforma radical que salió como una respuesta a las luchas también y el apoyo de los campesinos, ¿no? Que ellos apoyaron eso. Y luego están estos no conformistas que van saliendo y que están unidos también a los presbiterianos, ¿no? Y a los hermanos libres. Luego también estos no conformistas serían los puritanos y los pietistas, ¿no? Que también fueron de alguna manera eh, no, no estaban convencidos bueno, en la práctica, ¿no? La forma del luteranismo y también del calvinismo. ¿Ya? Es el puritanismo y el pietismo que le va a dar la característica a las iglesias evangélicas, esa característica evangelizadora, misionera, ¿no? De pasión por las almas, ¿no? Esa característica la dieron los pietistas y los puritanos, ¿no? Esa no es la característica que tiene el movimiento luterano o el movimiento calvinista, no lo tiene, tampoco los anglicanos, ¿no? Entonces es por aquí que se va formando esa característica de la búsqueda y incluyendo el metodismo y la iglesia, o sea, de santidad, toda esa iglesia que comenzaron a manejar este aspecto del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, ¿no? De lo que también se llama la confesión de fe o la confesión por Jesucristo, todo eso llega luego a ser característica de las iglesias evangélicas, ¿no? Que finalmente están aquí.
pero todas, diríamos, son caracterizadas como evangélicos, aunque algunos no lo reconozcan. Los luteranos, por ejemplo, no les gusta ese nombre. Y los demás, bueno, lo aceptan de alguna manera. Los anglicanos también tienen su forma de práctica, no se llaman evangélicos ellos, ¿no? Pero somos de la misma línea, es decir, del movimiento protestante. Bueno, ya teniendo eso como imagen, habíamos estado hablando de te habíamos hablado también de Juan Amaquei, y por eso le hemos mandado el libro ese de el sentido de la vida presbiteriana, ¿no? Donde habla acerca, hemos hablado también del presbiterianismo la clase pasada, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de otra iglesia que tiene un origen presbiteriano también, ¿no? Porque la IEP tiene origen presbiteriano, la Alianza Cristiana Misionera también tiene origen presbiteriano, aunque hoy día no lo digan o no lo expresen o están alejados de alguna manera, ¿no? Pero tiene esa característica inicialmente, ¿no? Aparte que primero fue una misión, ¿no? Y esa misión formada por pastores presbiterianos, ¿no? Y misioneros presbiterianos, que fueron los primeros que vinieron al Perú y que forjaron la iglesia, ¿no? Eso también en la parte de la historia se olvida. Hubo presencia tanto de metodistas, anglicanos y presbiterianos en nuestro territorio, ¿no? Fueron los primeros, los pioneros de la obra evangélica. Hoy día, cuando un hermano común y corriente se le menciona a la iglesia presbiteriana, me dice, no, no, no sé qué cosa es eso, ¿no? O piensa que es un nuevo movimiento, o que es una secta, o que son herejes. Hasta eso hay en internet, he encontrado algunos eh, videos ahí que hablan acerca del calvinismo y de la iglesia presbiteriana como sectas o como herejes, ¿no? Cuando en realidad la iglesia, el calvinismo es, digamos, la teología que desarrolló el protestantismo, ¿no? Y hay que denotar eso, que somos protestantes, pero también para ser protestantes tienen que asumir la teología protestante que viene del calvinismo, ¿no? Esa es la esencia que tenemos, ¿no? Y por otro lado, el sentido que el calvinismo comenzó a tener en diversos momentos, y especialmente en Escocia, Inglaterra, que viene el movimiento presbiteriano, los hermanos libres, que son los que van a desarrollar entonces una fuerza muy importante, ¿no? Dentro dentro de la característica de la iglesia protestante en Europa. Esas son las que van a venir acá inicialmente. Luego van a venir las iglesias de santidad, las iglesias pentecostales, las iglesias evangelicales o lo que también se llaman conservadoras. Esas son las que van a venir posteriormente y son las que van a afirmarse más, son las que van a alcanzar más expansión en alguna manera y fuerza. Y las iglesias que vinieron al comienzo se retrotraen, o por lo menos no tenían esa característica que ya hemos dicho del corte pietista, del corte puritano, ¿no? Bueno, vamos entonces. La Alianza Cristiana Misionera, una misión que ayudó mucho a la iglesia evangélica peruana, es decir, a la iglesia que se estaba creando como iglesia nacional, ¿no? No miremos a la IEP, la Iglesia Evangélica Peruana, como una denominación. Inicialmente tenemos que hablar como una iglesia nacional, ¿no? No una organización, sino la idea de hacer una iglesia nacional, el estilo de Escocia, el estilo de Inglaterra, ¿no? Y también de Irlanda. Hay una parte de Irlanda, hay Irlanda del Sur y la del Norte también, ¿no? Una de ellas es protestante, ¿no? Ahora, la Alianza Cristiana Misionera, entonces, fue al comienzo una asociación de misioneros de diversas denominaciones evangélicas, ¿ya? Pero con influencia presbiteriana, ¿no? Y ellos vivieron el mover de las iglesias de santidad en Canadá y Estados Unidos. Se mezclaron también ese otro elemento. Ahí hay una
cosa muy especial en este movimiento de la misión Alianza Cristiana Misionera. Pastores misioneros de origen presbiteriano, pero con esta vivencia del movimiento de santidad, ¿no? Que se dio en Inglaterra. Entonces hay otra confluencia ahí importante. Ese movimiento de santidad es la que va a dar al movimiento evangélico, por ejemplo, y especialmente el movimiento pentecostal, ¿no? Y entonces, dos características que tiene la iglesia cristiana misionera: su influencia presbiteriana y su influencia de las iglesias de santidad, ¿no? Fue formado por Albert Benjamin Simpson, ¿no? Alberto Benjamin Simpson, ¿no? Y le dio, su mensaje está basado en un mensaje que se conoció como el mensaje cuádruple, que también desarrolla lo que también se conoce como la iglesia, el movimiento de la iglesia, el evangelio cuádruple, ¿no? Que la alianza es un representante, de alguna manera. El pentecostalismo también, pero tiene su otra derivación, ¿no? Y toma estos cuatro puntos. En Perú no tenemos iglesia cuadrangular, porque le llaman así, ¿no? La iglesia cuadrangular, por los cuatro puntos, ¿no? O ese mensaje cuádruple, ¿no? El mensaje cuádruple presenta primero a Cristo como Salvador, ¿no? Ese es el primero, el primer mensaje. El segundo es Cristo como santificador. El tercero, Cristo como sanador. Y el cuarto es Cristo como rey que viene pronto, ¿no? Esos son los cuatro puntos claves, ¿ya? De la Alianza Cristiana Misionera que Simpson plantea y que las iglesias cuadrangulares lo asumen, ¿no? Entonces, digo por eso, no tenemos iglesia cuadrangular, que yo sepa, aquí en Perú, posiblemente en Ecuador habían, creo, en Centroamérica, por ahí habían iglesias de ese corte, pero el mensaje pegó, porque el pentecostalismo, las asambleas de Dios, asume también esta postura, ¿no? Cristo salva, luego Cristo, el de santifica lo cambia por Cristo bautiza, Cristo sana y Cristo viene otra vez, ¿no? Esa es la característica de ese mensaje. O sea, el pentecostalismo tiene también ese mensaje cuádruple, ¿ya? Solamente cambia, en vez de santificación, es bautizo, el bautismo de poder, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero lo demás es la esencia y básicamente eh, el énfasis, pues, sobre el bautismo del Espíritu Santo está marcando eso, pero que en el fondo también la santificación cuenta, ¿no? Porque la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo también implica santificación, ¿no? No puede haber, no puede ser de otra manera, ¿no? Muy bien. Ah, qué bueno, ya, me dice Leo que en Trujillo hay una iglesia cuadrangular. A ver, cuéntanos de eso, a ver. Bueno, pastor, buenas noches. Yo lo vi la urbanización San Isidro hace como ya 7 años y tenía bastante acogida. Ahí en San Isidro era una casa sencilla, pero no me acuerdo mucho cómo decía el lema, pero como una verdadera iglesia, algo así pusieron. Iglesia Ya. cuadrangular de Jesucristo, creo que pusieron. Ujú. Sí, en el norte posiblemente haya influencia porque como digo, viene de Colombia, de Ecuador, de por ahí viene. Ahí sí hay iglesias de ese tipo, ¿no? En Lima no tenemos, que yo sepa, ¿no? Eh, bueno, qué bien que... creo que es una de las iglesias que pocas congregaciones tiene aquí en el Perú. Es igual que, por ejemplo, la iglesia de los valdenses, ¿no? ¿No? La iglesia valdense, me dijeron que había una por el Cusco, Arequipa, por ahí estaba creando zona en el norte, pero no hay básicamente movimiento o misiones valdenses, ¿no? ¿Ya?
muchos de los valdenses más bien apoyaron a Lima el Encuentro con Dios, que fue el movimiento de la Alianza Cristiana Misionera en la década de los 70, ¿no? Y ahí hay un hermano valdense que es, su familia en general es los Amoretti, ¿no? Los Amoretti, que son esencialmente valdenses, ¿no? Él después se fue a la iglesia metodista y fue pastor en la iglesia metodista, ya creo que ya falleció. Y luego la familia Moretti ha seguido, y uno de de las familias de esa familia, Moretti, hoy día es pastor dentro de la iglesia bíblica en Manuel, ¿no? Es la que está en Javier Prado, en Lima. Es uno de los pastores, ¿no? Que está ahí en grupo. Empezó como muy joven, ya tiene su edad, ya está más o menos como 50 años ya, ¿ya? Pero es uno de los pastores muy importantes ahí y claves dentro de la Iglesia Bíblica de Manuel, ¿no? Pastor, Entonces, pero la iglesia cuadrangular es evangélica, cristiana. es evangélica, pues, o sea, Ah, ya. estamos Es hablando como un de, nombre nomás, ¿verdad? claro, es una iglesia que tiene esta característica, ¿no? Que viene de Simpson, ¿no? ¿Ya? Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana y Cristo viene otra vez, ¿no? Es el lema, es como, lo toman como un lema en realidad, ¿no? ¿Ya? Las iglesias en realidad no hemos hecho mucho énfasis en esto, ¿no? En este mensaje cuádruple. Las iglesias cuadrangulares sí, y la iglesia pentecostal también en alguna manera, ¿no? Especialmente Asamblea de Dios, creo, habla de esto, pero cambiándole la palabra de santificación por bautizo, ¿no? ¿No? Entonces, es la única diferencia. Pero en esencia, pues son iglesias evangélicas, ¿no? Y así tenemos que tratarlas también de paso, ¿no? Entonces, no tener temor con respecto a ellos, ¿no? Eh, hay una iglesia que antes yo recuerdo ya no existe, creo que había una por el Girón Tacna en Miraflores. Mm, no he visto o no he pasado por ahí, la verdad, hace muchos años. Y se llamaba Iglesia Cristiana Paulista, creo, algo así, ¿no? Que tenía la influencia de Pablo, según algunos, ¿no? Bueno, ese movimiento es muy pequeño, casi no tiene mucha influencia, no tiene mucho arraigo y tampoco tiene mucha presencia dentro del mundo evangélico, ¿no? Casi lo tenemos al margen en todo caso. Esa iglesia sí, igual que el Pare de Sufrir, que acá en Perú también está fuera del movimiento evangélico, ¿no? En Brasil sí, en Brasil se conoce como iglesia evangélica, pero acá no, ¿no? Eh, Creo que en Ecuador y Colombia le llaman la iglesia del Espíritu Santo, creo que sí. En fin. Ahora, con el transcurso del tiempo surgieron dos corrientes. Una se centraba en la obligación misionera y veía a la Alianza Cristiana Misionera como una asociación de personas dedicadas a la Gran Comisión. Y la otra hacía hincapié en los puntos doctrinales de Simpson y consideraban a la Alianza como una iglesia o denominación. No se definía ese aspecto, ¿no? La Junta de la Alianza, entonces, está en Nueva York, ese es su lugar de sede, aunque originalmente creo que llega en Canadá, me parece, de ahí viene, ¿no? Pero esos dos momentos, uno, la tarea misionera, una asociación misionera que se dedica a la misión, y la otra es a los aspectos doctrinales, que sería pues la denominación, ¿no? Eso se define posteriormente, ya cuando la alianza, los misioneros de la alianza se desligan de la línea con el trabajo de la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Dejan a los pastores peruanos y los misioneros americanos ya no apoyan esa obra, que luego se convierte en una denominación. Y a la sazón en Estados Unidos también, la Alianza Cristiana Misionera estaba moviéndose y se definen y se hace una denominación. Y entonces comienzan a trabajar como denominación más o menos por el año
29, 1929, 1928, por ahí, ya comienzan a trabajar como una organización o denominación, ¿no? El primer intento de la Alianza Cristiana y Misionera de establecer una obra en el Perú fue contribuir para que Charles Bray viajara en 1893, pero una vez en el Perú prefirió trabajar en forma independiente. Perdió a este misionero tan importante y que es clave dentro de la historia de la iglesia en el Perú, ¿no? De la Iglesia Evangélica del Perú. Es así que la Alianza Cristiana y Misionera tuvo que esperar casi más de 25 años para hacer un trabajo misionero en nuestra nación, ¿no? O sea, como Alianza Cristiana y Misionera, como Misión Alianza, ¿no? La obra oficialmente empezó en 1925 en Caguapas, entre los Campas, en la selva, ¿no? Y el que dirigió este trabajo es Raymond Clark. Raymond Clark es un misionero muy reconocido, inclusive uno de los colegios que hay en Lima lleva ese nombre, ¿no? El colegio Raymond Clark. El misionero Clark, entonces, con su trasfondo de los Hermanos Libres, ¿no? Los Hermanos Libres también es una iglesia de corte presbiteriana de Escocia, ¿no? Pertenecía a la primera corriente ya mencionada, ¿no? La corriente era entonces ser una ayuda misionera, ¿no? Bajo la influencia de la Junta de Nueva York, la obra de la Alianza en el Perú se asoció con la IEP, ¿no? Era la iglesia que ya hemos dicho, estaban proyectando para que sea una iglesia nacional. Pero muchos de los misioneros que vinieron después sintieron que este vínculo les impedía expresar plenamente el mensaje cuádruple. Fíjense ese mensaje que decíamos nosotros como base, ¿no? El mensaje cuádruple. La IEP no lleva esa característica, o por lo menos eh, no lo expresa, ¿no? Más adelante, cuando la alianza todavía actuaba como una alianza de misioneros de diversas denominaciones, y no como una denominación independiente, se llevó a un acuerdo en 1928 entre Juan Richie, y los personeros de la alianza para que ésta desarrollara su obra en todo el departamento de Huánuco y parte del departamento de Lima, con el entendido que ayudara a formar en esta área iglesias vinculadas con la IEP. O sea, siguieron con ese trabajo hasta ese tiempo. Cuando Rich deja el Perú, ¿no? En 1929, la alianza y la EUSA, que era la entidad, ¿no? Digamos, o, como diríamos, coordinadora, ¿no? De las misiones en el Perú. Junto con ellos se decidieron colaborar más estrechamente con la IEP, y un resultado de esta cooperación fue la fundación del Instituto Bíblico Peruano con Ray Clark, o sea, con Raymond Clark como director. Él fue el primer director del Instituto Bíblico Peruano que se conoció como, o que tomó el nombre básicamente de Seminario Evangélico de Lima, ¿no? El que hoy día conocemos como la sigla de CEL, Seminario Evangélico de Lima. Yo no he tenido, digamos, el honor o la bendición de haber estudiado ahí en ese seminario, y sé que en su tiempo fue un seminario muy destacado, muy bueno, en uno de los mejores que teníamos aquí en el Perú, de corte presbiteriano, de corte calvinista, ¿no? Que era bastante contrario al pentecostalismo. Se volvió interdenominacional después, ya cuando fue UCEL, o sea, universidad, perdió un poco el peso bíblico y teológico. Luego se cerró la universidad y hoy día el CEL está tratando de levantar nuevamente la tarea de formación pastoral, ¿no? Pero por lo menos el nombre existe y la institución también está en La Molina, ¿no? Entonces Raymond Clark es el que fue director de ese instituto bíblico, o del llamado Instituto Bíblico Peruano, que luego fue Seminario Evangélico de Lima. Con el transcurso del tiempo también, más o menos por 1940, acá no estamos contando la historia de la división, ¿no?
Sí, estuvieron en estrecha colaboración con la IEP, pero luego los pastores peruanos pidieron más participación en la obra y las decisiones que podían ellos realizar frente a lo que estaban haciendo los misioneros, que eran los que tomaban la ruta y también eran los que indicaban todos los detalles y las digamos, ejecuciones a partir de las decisiones que ellos tomaban. Los peruanos no participaban de eso, simplemente ellos cumplían con las tareas. Entonces, esa influencia de misioneros dentro de las obras de Perú no quedó bien o a gusto con los peruanos porque veían como que estaban estancados. Entonces hubo un reclamo, ¿no? de esa manera de trabajo misionero. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Al final se separó, ¿no? O sea, la tarea de ayuda, de apoyo que dio la Alianza Cristiana Misionera se fue a un lado y la IEP se fue por otro lado, ¿no? O sea, los líderes peruanos por un lado y los misioneros por otro, ¿no? Así, en ese lío es que luego la Alianza entonces hace su labor ya en forma particular como iglesia, ¿no? Entonces, con el transcurso del tiempo, o sea, hacia 1940, la Alianza Cristiana Misionera ya demostraba sus intenciones de separarse de las otras empresas misioneras y constituirse en una denominación independiente. Entre los años 43 y 48, el número de miembros de las iglesias en las regiones encargadas a la alianza bajó casi un 30%, debido a la falta de un ministerio nacional ordenado, ¿no? La EUSA y la IEP no veían importante la ordenación de pastores. Ese era el otro lado. Esa es una de las influencias también importantes y que paso, ya que estamos marcando este aspecto de la ordenación. La IP Cristo P sí tiene un requisito fundamental para los que se van a dedicar a la tarea pastoral, ¿no? Y es el proceso de ordenación, ¿no? De pastores. Pero estos pasan por también la iglesia, la decisión de la iglesia, ¿no? Es la iglesia que este, recomienda, ¿no? A un hermano, ¿no? Que se supone preparado y todo, para que lo ordenen como pastor, ¿no? Bueno, esa es la idea que se tiene en la IPCRISTOP, ¿no? La ordenación de pastores es fundamental. No hay el que hace una obra pastoral dentro de la IPCRISTOP, este, si no es ordenado, entonces no es pastor, ¿no? No es pastor. Eh, Hay otras formas de repente también, pero el reconocimiento tiene que ser, hay varias, está el dato, por ejemplo, de tiene que pasar por el proceso de ser evangelista primero. Ese es uno de los lazos de reconocimiento para la iglesia local y la otra es la ordenación de pastores como parte de la denominación. Bueno, entonces la IEP no le interesaba eso y la USA tampoco, ¿ya? Eh, ¿Por qué no hacían esto? Porque las iglesias locales mostraban poca actividad evangelística, ¿no? Entonces no había necesidad o pensaban que eso no era necesario. Muchos misioneros de la Alianza sentían que la organización era demasiado pesada y que los cuerpos superiores de la IP absorbían tiempo y esfuerzo que debían dedicar a la evangelización. Porque la alianza, de alguna manera, su característica es la evangelización. Por lo menos la alianza aquí en Perú tuvo esa característica, ¿no? En 1949, las iglesias de la IP en las regiones de la Alianza y de la EUSA empezaron a crecer a pesar de las dificultades que atravesaban, la dificultad que atravesaba el acuerdo misionero entre la EUSA y la Alianza y la IEP. La Alianza quería establecer un instituto bíblico independiente y esto se hace realidad cuando trabajan solos y forman el Instituto Bíblico Alianza, que se conoce como el ITA, ¿no? En Huánuco. No sé si hay alguien aquí de Huánuco.
Yo sé que en primer año sí hay hermanos de Huánuco, ¿no? Pablo, ¿no? Ya. El Instituto Bíblico, la Alianza, el ITA, ya no existe en este momento, ¿no? Porque fue absorbido por el Seminario Bíblico Alianza, el SEBAT, que está en Lima, ¿no? Y que ingresa a hacer sus estudios a las regiones donde tienen influencia por medio de clases a distancia, ¿no? Por medio de Zoom, por medio del Internet. Bueno, esto lo está haciendo desde la época de la pandemia, ¿no? Y se quedó con este sistema. Bien. Ahora, este sistema lo estamos haciendo acá también nosotros, que como una tarea también importante de llegar a todos, porque si estuviéramos solamente en Lima y presencial no podíamos, la institución no aguantaría, ¿no? Pocos alumnos y pocos recursos, entonces no se podría continuar una tarea como la que se tiene ahora, ¿no? Y aún así tenemos una poca cantidad de alumnos, ¿verdad? Bueno, la alianza sí tiene ahora, tiene la última vez que tuvo su informe, ¿no? Hablaban como de 1.500 alumnos, algo así, ¿no? Bueno, en todo el Perú y fuera del Perú también, ¿no? Ahora, este, en una postura radical en cuanto a los cambios que les conformarían a fin de seguir unidos con la IEP y la EUSA, hubo un largo proceso para salvar la situación y la ruptura final se dio en 1954. 1954. Tras el cisma de la Alianza Cristiana y Misionera, así lo llama Juan Kessler, que fue una división. Pasó un largo periodo de debilitamiento de la obra, ¿no? La alianza bajó, aunque ya era una denominación, y se recuperó. Bueno, en total, la alianza perdió más de 35% de sus miembros en el Perú y también una cantidad interesante de sus locales, ¿no? En Huánuco, especialmente en Quitos, en otros lugares, la IEP entonces tomó su lugar, ¿no? Las iglesias de la región Huánuco se quedaron con ella, ¿no? Y el Huánuco fue el centro, en todo caso, ahí está el ITA, el Instituto Teológico Inicial, y las iglesias de la Alianza que hasta hoy tienen una presencia, ¿no? En Huánuco, ¿no? Así que, por lo menos, tienen una presencia. Alianza Cristiana y Misionera es una denominación básicamente capitalina, urbana, ¿no? Y especialmente desarrolló en Lima, ¿no? Tiene iglesias grandes en Lima, ¿no? Pero en el interior no tiene iglesias muy grandes, son iglesias medianas, ¿no? Grandes quizás para el sector, porque no hay iglesias muy grandes en el interior, ¿no? El CIMA aceptó un duro golpe a la hora de la Alianza Cristiana Misionera en el Perú, ¿no? Pero al mismo tiempo ofreció más ventajas, ¿no? Y, y puso fin a la incertidumbre de los misioneros también. Los motivó a trabajar más que nunca para demostrar que tenían razón. Se solucionó el problema de la autoridad, ¿verdad? O sea, ¿quién manda, no? Los misioneros, los extranjeros o los peruanos, ¿no? Las iglesias con sentimientos nacionalistas se quedaron con la IEP y los que se afiliaron a la Alianza Cristiana Misionera aceptaron el dominio de los misioneros. Entonces, básicamente la Alianza Cristiana Misionera, desde su tarea, es una iglesia de origen americano, ¿no? Con obreros americanos, ¿no? La IEP es una iglesia con líderes y obreros nacionales, ¿no? Bueno, así que los ofrendantes en la denominación de los Estados Unidos estaban dispuestos a dar más dinero por una obra que consideraban como suya, ¿no? Ahora, y entonces comienza a impulsarse la economía, porque ahora sí, la Alianza Cristiana Misionera estaba trabajando, digamos, de forma independiente, pero también para sí misma, ¿no? Ya no apoyando a otros.
Es que ya no era una entidad misionera, sino se estaba convirtiendo en una denominación, en una iglesia. Esto ocurrió en tiempos en que los peruanos se interesaban con el mensaje protestante y casi todas las denominaciones estaban prosperando. En medio de eso venían otras denominaciones que vamos a ver después. Los misioneros venían hablando el idioma y listos para comenzar la obra, ¿no? Eh, Muchos de estos misioneros, pues, conocían el idioma castellano y eso les facilitó también para la tarea. Un gran número creciente de graduados también del Instituto Bíblico de Huánuco se dispuso para la obra. Así que este instituto tuvo en su momento, fue muy valioso, ¿no? Fue muy valioso. Ya como digo, está cerrado el instituto, pero en su momento dio los obreros que se necesitaban para la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Lo que queda de ese instituto es el local. Entiendo que sí, el local está ahí en Huánuco, ¿no? Local muy especial y ahí también está la iglesia que tiene la Alianza Cristiana Misionera. En estos factores el equipo para la evangelización se había agrandado y las oportunidades para la evangelización habían aumentado. Hasta 1947 los misioneros de la Alianza en el Perú estaban entre 8 a 10, ¿no? Más o menos esa era la cantidad de misioneros que estaban en el Perú. En 1951 el número había aumentado a 17, es decir, casi había duplicado, ¿no? Y en 1963 eran 26. Eso quiere decir que ya eran, pues, se había triplicado el número de obreros, ¿no? Y eran, entonces, en el 57 se mantenían 55 obreros nacionales también. O sea que los misioneros no solamente estaban dominando, sino estaban formando obreros aquí. Y el número de centros de predicación aumentó de 46 en 1954 a 75 entre 55 y el 56. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Bueno, por ahí estábamos nosotros, yo nací por ahí, en el 54. Estos centros de predicación luego se organizaron como iglesias, ¿no? Más adelante fueron iglesias. Ahora la iglesia le llama, cuando comienza una obra así, le llaman avanzada, ¿no? Eh, Luego les llaman iglesia, ¿no? Bueno, en cuanto a Lima, en 1955 un grupo de hermanos se reúne para orar y estudiar la Biblia en casa de los misioneros Merle y Thelma Slater. Los Slater dan origen a lo que va a ser la primera iglesia de la Alianza en la ciudad de Lima, ¿no? Eso fue el año 55, mire, ¿no? En 1957 se trasladan al templo de la iglesia luterana, porque los Slater se reúnen, forman, ¿no es cierto?, esta obra en su casa, ¿no? En la casa que tenía. Como va creciendo la obra, entonces se trasladan al templo de la iglesia luterana en San Isidro, porque la idea era hacer una iglesia en San Isidro o en una zona digamos, de clase media alta, ¿no? Esa era la idea, de impactar en ese rubro de la sociedad, ¿no? Los Slater, bueno, tenían la capacidad para eso, ¿no? Y alquilaron entonces el templo de la Alianza, perdón, de la Iglesia Luterana en San Isidro. Eso está creo que se llama Carnaval y Moreira, me parece, no, 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 es la otra calle, te olvidé. Ahorita me olvido el nombre. Pero está en el centro de San Isidro, ¿no? A unas 2 cuadras de la Avenida Javier Prado, en una esquina. Está ubicado en Las Magnolias, ¿no? La calle Las Magnolias, 495. Esa es la dirección de la iglesia luterana que hasta hoy existe, como digo. ¿Ya? Ahí está, Rivera, Navarrete, creo que se llama la calle, sí. Entre Navarrete y Magnolias está esta iglesia luterana. Y en el 27 de abril de 1958 se funda oficialmente la primera iglesia de Alianza en Lima
con 25 miembros. O sea, todo este esfuerzo desde el año 55, ¿no? 3 años hasta el 58 ya dio su fruto, ¿no? ¿No? Se formaliza la iglesia, ¿no? Quizás para ese tiempo uno puede decir, bueno, pues este demoró, ¿por qué ha demorado tanto, no? Son 3 años en forjar y desarrollar y al final se funda la iglesia con 25 miembros. Bueno, para, digamos, en un contexto presbiteriano sería, bueno, es un tiempo prudente, pero en el trabajo de evangelización que se hace en este tiempo, hoy día se levanta una iglesia y al año ya tienen 50 miembros, ¿no? Entonces, eso también es el otro elemento, ¿no? Que había que tomar en cuenta, especialmente de dónde vienen estas iglesias o cómo nacen, ¿no? Yo conozco a un hermano argentino que él formó varias iglesias, por algunos motivos, bueno, los dejó, pero ahora han formado una iglesia y en un año están asistiendo como 200 personas ya, ¿no? Y membresía, no sé cómo andará, en todo caso debe estar alrededor de una cantidad más o menos, ¿no? En 1960 el misionero Kenneth Opperman, eh, se conocía como Ken Opperman, ¿no? Él es un misionero muy importante y es un misionero clave para lo que va a ocurrir posteriormente. En el 60, entonces, esta visión de Opperman se forja en el 60 y va a pasar 10 años o un poco más para que se realice o se concrete, ¿no? En el 60, entonces, el misionero Kenneth Opperman, inspirado por una visión de evangelizar la clase media de Lima, se ve desafiado a levantar una obra grande en base a esta iglesia y ayudado por Roy Letourneau de la Fundación Letourneau Ministry International. Era el Ministerio Internacional de la Fundación Letourneau, ¿no? Que apoyó económicamente a esta tarea que Opperman, ¿no? había propuesto, ¿no? De ganar entonces o de evangelizar a la clase media de Lima. Es decir, lo que empezó Slater de alguna manera como una idea, ya comenzó a apoyar, a trabajarse con Opperman y con Letourneau, ¿no? Letourneau, de paso, fue un inventor de máquinas eh, para la agricultura, tractores y caterpillar y todo eso, y que forjó su dinero y sus millones en base a eso, ¿no? A ese trabajo. Y se dedicó también a la petrolera, me parece. Y fue un hombre, un millonario, ¿no? Que a esa época, el gobierno militar le echó ojo a los extranjeros, ¿no? Y prohibió que ellos trabajaran aquí en Perú, ¿no? Y todo lo que habían ganado de dinero, no lo confiscaron, pero sí lo tomaron, que ellos no podían sacar ese dinero afuera, sino que se tenía que quedar acá en Perú. Entonces, por ese motivo, Letelier funda esa fundación también. Bueno, eso es uno de los motivos, pero también tenía una motivación misionera, en todo caso, ¿no? Pero está esa tarea y ese contexto de los militares, ¿no? Que veían a todos los americanos como peligro, ¿no? Entonces ellos van a tener que irse poco a poco, ¿no? Algunos van quedando, pero ya no con mucha influencia, hasta que la alianza se queda sin misioneros americanos, ¿no? ¿No? Bueno, en junio de ese año, del año 60, compran una casa de la cuadra 23 de la avenida Arequipa en el distrito de Lima. Esa casona era eh, de un exalcalde, bueno, ahí sí no tengo el dato si era de Lima o del Lince, supongo que era del Lince, y se compra esa zona, ¿no? Y ahí comienza la iglesia, o mejor dicho, ahí se traslada a la iglesia que estaban ya en la iglesia luterana, ahora van a tener su propio local, ¿no? Eh,
Se trae también, por otro lado, a un pastor argentino, que fue el pastor Samuel D'Amico, un pastor que después va a colaborar en el trabajo de Lima el Encuentro con Dios también, ya cuando él deja de ser pastor de Lince. Por otro lado, el 18 de febrero de 1961, con la asistencia del alcalde de Lince y el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera, el reverendo Nathan Bailey, eh, un misionero americano, ¿no? Y el nuevo pastor de la iglesia, se celebró un culto de dedicación del nuevo local. A partir de ese año realizan 12 campañas, cada una de 15 días de duración, y como resultado de esto se gana 70 personas para la iglesia, ¿no? Entonces, esa va a ser el inicio o la prueba de alguna manera de lo que va a ser después Lima el encuentro con Dios, ¿no? Entonces, 12 campañas quiere decir en los 12 meses del año separaban 15 días para predicación, ¿no? Creo que este ha sido el insumo de alguna manera para lo que va a ser también el programa de Lima, el encuentro con Dios, ¿no? Vamos a guardar ese insumo para después. A fines de 1964, la alianza en el Perú, la Alianza Cristiana Misionera, tenía un pastor chileno ordenado, apellidado Gatica, ¿no? D'Amico ya había salido, ahora estaba Gatica en el 64, que se encargó de la obra aquí en Lima, ¿no? Un pastor peruano ordenado que servía de coordinador nacional, tenía también otro, ahora ya era un peruano, y 5 pastores fijos todavía no ordenados y 11 predicadores itinerantes, ¿no? Ese era el cuerpo o el equipo pastoral, diríamos así, de la iglesia de esa época, de los años 60 a mitad más o menos, ¿no? Pastor Gatica es muy recordado para los hermanos de esa época, ¿no? Y también recuerdan a D'Amico, en todo caso, que también se hizo muy conocido por ser uno de los expositores de Lima en el Encuentro con Dios. Ahora, en 1970, la membresía de la iglesia de Lince supera las 100 personas. Ya para ese tiempo, tener 100 personas, pues era una iglesia respetable, ¿no? Porque las iglesias no pasaban pues de 20, 25 personas, ¿no? Eso era lo que tenía antiguamente, ¿no? Los misioneros Slater y Bowden, Tomás Bowden, ¿no? Slater y Bowden apoyan las diferentes áreas de la iglesia, y en 1971 y 72 se acuerdan realizar un esfuerzo unido de evangelización, ¿no? Que va a ser una tarea de iglesia y misión, ¿no? ¿No? Formar iglesia, pero haciendo misión, ¿no? Esa tarea lo trabajan entonces entre el 71 y 72, con la base de lo que ya hemos dicho, de ese insumo del 1960, con ese tiempo en que se usa todo el año para evangelizar, ¿no? 12 12 momentos, 12 campañas evangelísticas, ¿no? De 15 días cada uno. Entonces, esa base va a servir para lo que va a conocerse con el nombre de Lima, el encuentro con Dios, el LEC, ¿no? Nombre que le puso el misionero Tomás Bauer. Entonces empieza esta tarea que se dio inicio en 1973, ¿no? Entonces, lo que se hizo en el año 60, fíjese cómo va a ir desarrollando, después de 13 años va a tener sus frutos, ¿no? De una tarea de evangelización, pero de una manera así nunca vista en Lima y en el Perú, y creo que en toda Latinoamérica en ese tiempo, ¿ya? Hoy día ya eso ha sido rebasado de alguna manera, pero para el tiempo fue una novedad, y sobre todo eso de construir un templo grande, inmenso, que fue muy criticado por los demás iglesias o la comunidad evangélica de aquella época, diciendo, ¿cómo vamos a hacer una iglesia tan grande si no hay tantos, hay pocos miembros, ¿no? Pero esa iglesia se llenó tan rápido que quedó pequeña, quedó pequeña.
y era solamente para 1.200 personas, ¿ya? Y comenzaron a hacer cultos en diferentes horarios, ya no un solo culto en la mañana y otro en la noche, no, sino diferentes horarios de cultos del domingo. Y por otro lado, más adelante, ya para los 80 90 se construye, bueno, ese local que sirvió para todo ese trabajo, que fue la base del crecimiento de Lima en el encuentro de la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Con Lima en el encuentro con Dios. Ese templo lo, lo derriban y forman un nuevo templo, construyen un nuevo templo con más o menos 3.500. Sí, es la capacidad que tiene ese templo, ¿no? Un templo con la capacidad de 3.700 personas. Iban a hacer un templo de 6.000, creo que era la idea, pero por cuestiones del proyecto y el costo lo dejaron a solamente a 3.500 o 3.700, que es más o menos la cantidad que puede abarcar ese templo, que realmente es inmenso, es grande. Creo que es uno de las iglesias más grandes que hay aquí en el Perú, ¿no? Hablando de las iglesias evangélicas, ¿no? Es la más grande. Existe otra en Pueblo Libre, pero que es muy parecida a la que fue del INSE anteriormente, la iglesia gemela, y luego hay locales de cines que no llegan a, qué sé yo, 1.500 o 2.000 personas posiblemente en algunos casos, ¿no? Bien, entonces Dios tocó en esta etapa, se formó este movimiento que sería de bendición a la denominación y a toda la ciudad. Dios estaba tocando el corazón de hombres claves. Aquí está Ken Opperman, Tomás Bowden, Eugenio Kelly y también Alfredo Smith, quien fue el que vino también de Argentina, ¿no? Lo, lo contactaron a él y él aceptó ser pastor de la iglesia del INSE, ¿no? Entonces hay personajes claves aquí. Smith viene a ser, digamos, la cara visible de alguna manera del movimiento de Lima en el encuentro con Dios, que lo asumió completamente cuando vino, ¿ya? Y lo encarnó muy bien. Pero no estaba solamente él, estaba, ya hemos dicho, Kelly, Bowden, Opperman, y también estaba detrás la Fundación Eternum, ¿ya? Y que asumieron esta visión. Y por otro lado, si no hubiera sido también la Fundación Letternu, también era imposible a realizar esta tarea porque el Letternu fue la fundación que dio el dinero, ¿no? El presupuesto para el desarrollo de iglesias grandes, porque ese era el proyecto, hacer unas iglesias grandes, ¿no? Y ahí hacer entonces el programa de Lima en el Encuentro con Dios, ¿no? Un proyecto evangelístico que tuvo, a ver, desde el año 73 y posiblemente ha durado hasta el 85, 86 más o menos, eh, con una persistencia, ¿no? Una persistencia, especialmente la década del 70, ¿no? Esa década a partir del 73, ya hasta el 82, 83 más o menos, que fue el tiempo de solidez de ese trabajo. Y luego ya se proyectó en otras cosas, ¿no? Y hoy día ya Lima de Encuentro con Dios es parte o es, digamos, un departamento o organismo que tiene la Alianza Cristiana Misionera, pero que ya no cumple la misma tarea que cumplió en esa época, ¿no? Ha cambiado el contexto, ha cambiado. En esa época eran conferencias y conferencias bien sólidas, ¿ah? De más o menos 45 a una hora de predicación y hasta en otros casos hasta hora y media. Y con una afluencia de gentes y también la convocatoria para la gente que recibía al Señor, ¿no? En masa, en cantidad, ¿no? Cada noche pasaban por lo menos unos mínimo 100 personas a 150 personas, y en estos casos era 200, ¿no? Era una cosa nunca visto aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Para esa época.
En junio de 1972, entonces se propone dar inicio al movimiento que incluía la edificación de un templo para 1.000 personas en la cuadra 23 de la Avenida Argentina. Perdón, de la Avenida Arequipa. 1.000 personas, bueno, ese es solamente un promedio, en realidad eran 1.200 personas que abarcaba ese templo. Lo otro era el programa evangelístico, en base a eso que dijimos, ¿no? Durante 15 noches por mes y al cabo de 2 años formar una segunda congregación. Ese era el proyecto. Así formaron luego Pueblo Libre, ¿no? Sí se edifica un gran templo que para la época era demasiado grande y que para nuestros días es relativamente mediana para la gran asistencia que tiene. Ahí se inicia un movimiento evangelístico nunca antes visto en Lima. Hay que reconocerlo, que así fue, ¿no? Y ese es un poco el orgullo que tiene la alianza que tiene Misionera, ¿no? De haber sido forjadora del movimiento evangélico y haber dado apertura, porque la visión de la Asamblea Evangélica cambió también en nuestra nación, ¿no? Se veía como movimientos pequeños, todo eso, pero ahora una iglesia grande y mucha gente fue impactada de alguna manera, ¿no? Y se llegó a decir por esa época, ¿no? Que medio Lima había pasado por Lima en el encuentro con Dios. Claro, me parece que era una exageración o es en todo caso una hipérbole, ¿no? Decir que pues casi todo Lima había pasado por ahí. Pero no era tan extraño porque primero la iglesia estaba en una avenida conocida y la avenida Arequipa pues es clave, ¿no? En la ciudad. Bueno, para esa época era la más conocida. Hoy día ya Lima ha crecido tanto y tantas avenidas y tantos lugares que ya no podemos decir cuál es el lugar más significativo de Lima. Pero en esa época, por lo menos, la avenida Arequipa era muy significativa y, y para salir hacia el centro de Lima tenemos que pasar por la avenida Arequipa. Todavía se pasa por ahí, ¿no? Aunque ya está la vía expresa y hay otras formas de llegar a Lima, ¿no? Ahora, entonces, en febrero de 1973 se da inicio al movimiento, ¿no? Febrero de 1973. El predicador de aquella noche fue Jorge Rolando Pichardo, un predicador dominicano, ¿no? De la República Dominicana, eh, con una característica muy particular, porque los dominicanos son muy inquietos, muy movidos y muy habladores, ¿no? ¿Ya? Y también en su hablar son muy duros, o en todo caso, no tan duros, eh, digamos, no es que griten, sino que tienen una voz fuerte, ¿no? ¿Ya? Y, y son muy emotivos, digamos así, ¿no? Muy emotivos. Y Jorge Rolando Pichardo no lo era. Era un hombre muy tranquilo, ¿no? Un moreno alto, ¿no? De 1,90 m por lo menos, ¿no? Eh, en esa época había llegado don Alfredo Smith, el pastor Alfredo Smith, con su familia, se hace cargo de la Alianza Cristiana de Lince, ¿no? Y comienza a ponerse en marcha un programa el programa evangelístico, inicialmente con él empezó todo de Lima en el Encuentro con Dios, y las transmisiones radiales de los cultos de adoración por la radio del Pacífico. Creo que ya no tienen eso ahora, pero en esa época Radio del Pacífico transmitía los cultos de adoración de los domingos a las 2 de la tarde, creo que era la transmisión del culto de la Alianza del INSE. Ahora, para esa primera noche, que de paso no fue en el templo que se estaba construyendo, sino primero se había construido un edificio educacional, ¿no? De 4 o 5 pisos más o menos, que estaba al costado. Eso fue lo primero. Después se hizo el templo. Y habían hecho un semisótano, ¿ya? Donde se iniciaron las campañas de Lima en Encuentro con Dios. Ahí estuvo don Jorge Rolando Pichardo. Y lo cuenta esto acá en forma de anécdota, don Alfredo, cuando inicia el trabajo y estaban ellos ahí todos preocupados de qué iba a suceder, ¿no? En estas campañas.
no conocían a Jorge Rolando Pichardo, ¿no? Lo habían recomendado nada más, y que era un gran predicador, y entonces ya lo presentan y el hombre comienza a hablar y era un hombre que hablaba muy bajito. Empezaba hablando todo despacio, decía hermanos, Dios los bendiga, así, casi susurrando, ¿no? Que casi no se le escuchaba. Y don Alfredo cuando lo escuchó hablar, porque habían pasado varias cosas en el interín, y esas cosas que suceden en las inauguraciones, los comienzos de algo, ¿no? Los conflictos que hay. Entonces, y mire, viene el predicador y parece, uy, dijo esto ya. Esta es la muerte. Esto es un fracaso, decía don Alfredo, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando menos uno pensaba y cuando menos pensaron ellos, porque yo no estaba en esa época, yo soy de 75, este, dice don Alfredo que de pronto eh, el hombre estaba predicando de una manera y la gente escuchando y arrobada y, y atento a toda la predicación, ¿no? Y luego cuando hacía el llamado pasaban cantidades de personas ahí, ¿no? Fue, dice, un momento de bendición tremendo. Y ahí se quedó los 15 días de don Jorge Rolando Pichardo. Y no solamente fue la primera vez que hizo su presencia ahí, él fue uno de los predicadores del Lima en Encuentro con Dios que más invitación tuvo, ¿no? A las predicaciones. Vino muchas veces, ¿no? A Lince, a Pueblo Libre, a Miraflores, eh, y fue un hombre muy especial, ¿no? Y esa característica la notó siempre, ¿no? Esa empezaba siempre con un discurso casi como que susurrando hasta que de pronto tú estabas y ya estaba gritando y hablando el Señor y que confrontando a la gente para que se entreguen al Señor, ¿no? Tremendo fue. Así que ese fue el dato. Y otro aspecto también que de esa campaña fue la presencia de un grupo, un trío argentino, que también fue una bendición tremenda para Lima en el Encuentro con Dios, que fue el trío Mar del Plata, ¿no? Un trío muy importante que se dio como base para Lima en el Encuentro con Dios, un grupo de música argentina, ¿no? Especialmente de samba, ¿no? Y folclore argentino. Ya ellos, creo que hay uno nomás, el único que queda por ahí, creo, Martel se apellida, no recuerdo exactamente, pero los demás ya fallecieron y los que fueron integrados también ya no están. Ahora hay dos jóvenes, más este hermano ya de edad, que todavía están por ahí, los he escuchado en algunos videos de algunos años atrás, no mucho, hace 2, 3 años, más o menos. Bueno, entonces ahí tenemos este aspecto de cómo empezó entonces el movimiento de Lima del Encuentro con Dios en esta parte de lo que estamos haciendo como historia de la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? O perdón, no de la historia de la Evangélica Peruana de mi nación, sino de la Iglesia. El curso se llama Historia de la Iglesia en el Perú, ¿no? La Iglesia Evangélica del Perú. Historia de la Iglesia Evangélica en el Perú. Y este es el templo, aquí está, ¿ve? El templo que ya no tenemos, ¿no? Que los que tuvimos la experiencia de encuentro con el Señor en este templo, lo añoramos, ¿no? Y nos dolió el hecho de que desapareciera este templo. Ahí está. Y aquí al costado, esta pared que se ve por acá, esa es la parte del edificio que les mencioné, ¿no? Esto se construyó primero. Y aquí, en el semisótano, se hizo un auditorio que después quedó para los jóvenes, ¿no? Para lo que se llamó Juventud Alianza Cristiana y Misionera. Así se llamó, no se llamaba Liga Juvenil, se llamó Juventud Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Y aquí está, ¿no? Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y acá tenía ese lema, ¿no? Ya, Cristo salva, Cristo santifica,
Cristo sana y Cristo viene otra vez, ¿no? Ese es el lema que tenía aquí en el frontis de la pared principal del templo, del ingreso. Y dentro habían puesto un texto bíblico. Decía, uno mayor que este templo está aquí. Uno mayor que este templo está aquí, recordando ese pasaje que Jesús mencionó, ¿no? Uno mayor que este templo está aquí. Bueno, aquí está, ¿ve? El primer invitado, la evangelista, es lo que hemos estado mencionando. La primera campaña registró 178 decisiones de fe, de las cuales más de la mitad asistió a un curso de verdades básicas, porque era el plazo, ¿no? 15 días de campaña y 15 días de estudio. Lince contaba con un flamante edificio en cuyo salón de actos, en el sótano, se llevaba a cabo las reuniones y luego se pasó al templo definitivo. Bien, ya tenemos esta idea. Entonces, ya no existe esto, por si acaso, ¿no? Ahora es un edificio que llega hasta más o menos hasta aquí, donde está este, este letrero, todo eso, ¿no? Y, y hasta el fondo, porque al fondo había un patio deportivo, eso desapareció y todo eso es el templo. Y también el edificio, ¿no? Todo eso se hizo entonces como templo. Y el edificio está en medio del templo también, ¿no? Ahora. Bien, así se inicia entonces una serie de campañas, un periodo de 15 semanas, se organiza 15 campañas de 2 semanas con destacados evangelistas latinoamericanos, seguido de 2 semanas de clase de discipulado, 3 noches por semana, ya que para 1974, ya para esa época, había 1.217 personas que habían aceptado al Señor. Y claro, no era la cantidad de gente que estaba yendo a esa iglesia, llegaba más o menos a unos 600 quizás. En 1975 se compró una propiedad de 11.000 metros cuadrados en Pueblo Libre y en 1977 se decide construir un templo para 2.000 personas financiado por la Fundación Leternú. 18 meses después se estaba inaugurando el templo más grande de la Secretaría Misionera de América Latina, ¿no? El Pueblo Libre en su momento fue la iglesia, el templo más grande. Ahora lo es el del INSE porque ha rebasado estos 2.000, ¿no? Son 3.700 personas más o menos. Bueno, y aquí está también, dentro de ese plan estuvo el proveer pastores a las iglesias y se formó por eso un programa educativo urbano, así le llamó don Alfred Smith. A partir de 1976 se inicia el Instituto Lima el Encuentro con Dios, lo que se conoció como IBLEC. Luego se llamaría Instituto Bíblico Alianza, IBA, y hoy es el Seminario Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Seminario Bíblico Alianza Cristiana Misionera del Perú, SEBAC. La idea era formar pastores para las ciudades, ¿no? O sea, para la obra urbana, decían, ¿no? Así, así. No era para formar pastores para todo el Perú o para todo lugar, sino solamente para las ciudades, ¿no? Con miras a ganar las ciudades, al estilo de Pablo, ¿no? A las ciudades, a los centros urbanos. En 1979 cierran el Instituto de Huánuco, el ITA, que les mencioné. La formación de iglesias continúa. En 1978 se establece la iglesia de Miraflores, la que pasó por varias etapas hasta tener su local de la avenida Benavides, cuadra 16, donde tiene un templo de gran capacidad. Esta sí es una iglesia que no pasa de 1.000 personas, de hecho no es tan grande para lo que es, digamos, los locales de la Alianza en la ciudad, pero es una iglesia respetable de alguna manera, ¿no? Este trabajo de la Alianza Misionera lo recuerdo porque yo fui uno de los que integró esa tarea en los comienzos, ¿no? Al iniciar esta obra. Yo fui parte del grupo de 12 más o menos, que éramos inscritos inicialmente, que después se escribieron 50. O
sea, Lince prestó 50 personas para iniciar esta obra de Miraflores, ¿no? Se inició en una quinta, en una casita dentro de una quinta, donde no entraban más de 30 personas, en la cuadra 4 de la avenida Benavides. Y yo tenía la llave porque yo vivía a la vuelta de la avenida Benavides. Y luego de eso estuvimos, no sé cuánto tiempo habrá sido eso, creo que un año o un poco más. Y por el, por el fondo rotativo que se había creado, la Fundación Leternú, este, que daba, digamos, el presupuesto para las iglesias, había propuesto que las iglesias este, juntaran un fondo rotativo o cumplieran, ¿no es cierto?, con un pago que era un pago vitalicio en alguna manera, ¿no? Es un pago, un porcentaje de sus ingresos para un fondo rotativo para seguir formando iglesias, ¿no? Porque la fundación no iba siempre a dar toda la vida. Entonces, la fundación daba para las locales claves, pero luego ya estas iglesias tenían que generar y luego entonces formar otras iglesias. Eso se conoció como el fondo rotativo. Hoy día no se habla mucho de eso, no sé cómo ha sido, pero yo conozco esa historia porque estaba ahí presente. Entonces, por medio de ese fondo rotativo se hizo también entonces compras de locales, ¿no? Se compró en la cuadra 11 porque lo otro había sido alquilado en la 4, en la 11 se compró un local. Y ahí ya se fue desarrollando la iglesia, se amplió ese lugar a unas 200, 300 personas más o menos entraban ahí, ¿ya? Pero después estaban haciendo tratos para continuar y como ese local era muy pequeño, el proyecto era para hacer una iglesia más grande. Ese local se vendió a una entidad bancaria y el Lima el Encuentro con Dios y toda la Junta Nacional compró un local en la cuadra 16, un terreno más grande. No, un terreno más grande, ¿no? 4 o 5 veces más grande de lo que tenía. Ya. Y ahí se formó esta iglesia que está ahí en la foto, ¿no? Y ahí tiene otro lema, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Eso está en la cuadra 16 de la avenida Benavides, en Miraflores. Y al costado su edificio educacional. Este es el modelo que la Alianza tuvo en los comienzos, ¿no? El INSE también tenía ese modelo, un templo y un local educacional. Claro que aquí está al revés, este está a la izquierda, el otro estaba a la derecha, ¿no? Y también Pueblo Libre tiene algo parecido, ¿no? Un poquito más grande, nada más. Bueno, en este mismo año también se inicia la iglesia de Comas, luego en 1979 se inicia la del Rima, que tiene su propio terreno y un local por construir, que ahora ya tiene la iglesia, ya está construida. Después se forma la iglesia de los Olivos, que también es un centro importante, ahí tiene colegio, ¿no? Está formado también un instituto bíblico, hay mucha presencia ahí, ¿no? Y está en medio de la avenida Mendiola, creo que es la parte de la carretera, la Panamericana Norte. También está entonces la de San Juan de Miraflores, ¿no? La de San Juan del Urigancho, que creo que hay varias ahí, en Chosica también, en Chaclacayo tienen otras, ¿no? Y bueno, ahí van dándose y forjándose nuevas iglesias. Esta denominación es un modelo de trabajo misionero y evangelístico. Su aporte a la obra evangélica en el Perú ha sido inmenso y ha sido el que impulsó la obra a un trabajo en grande. Es la denominación que más creció para su tiempo, ¿no? Bueno, hoy día la han superado otras, ¿no? Pero por lo menos para su tiempo y ha sido pionera en alguna manera, ¿no? Es la que inició este trabajo y facilitó esa tarea a las demás obras, ¿no? Muy bien, hasta aquí tenemos esta parte. A ver, ¿qué nos dicen si alguien quiera eh, comentar todo este trabajo que hemos realizado? A ver, pueden ustedes opinar y compartir.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna, alguna inquietud con respecto a esto que les hemos comentado? ¿Qué les ha parecido a ustedes? Excelente pastor, la información que usted nos da. Pastor, la Iglesia Alianza entonces pionera del Evangelio en lo que es ciudad, eso es lo que le Exacto, entendieron. sí, así es. Es pionera para la evangelización urbana, ¿no? Fue una tarea de evangelización urbana, básicamente. Sí. Pastor, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, los dos paralelo con las asambleas, se han fundado, es decir, a nivel Lima, ¿no? Me refiero a nivel No, Perú. no. Las asambleas de Dios tiene su formación, creo que viene de los años 40 más o menos, ¿ya? Y viene con la explosión de los movimientos evangelísticos, ¿no? Desde el 20, 30 más o menos, por ahí viene el pentecostalismo vino por esa época, misioneros pentecostales y que luego ya formaron, y las asambleas es anterior, inclusive yo diría del 40 anterior a eso. El 40 Ujú. más bien viene a ser el centro de movimiento para ellos, es decir, la época del avivamiento, de las grandes campañas evangelísticas, las campañas de sanidad, de milagros, ¿no? Que se daban en Lima, ¿no? Esa es otra historia que también vamos a tener que conversar o hablar. Acá la tenemos, por aquí está, esa historia, ¿no? Mm, Aquí el movimiento pentecostal y aquí las asambleas de Dios, ¿eh? Entonces eso lo vamos a hablar en su momento, pero no hay relación, de hecho que no hay ninguna relación con la Alianza Cristiana y Misionera y las asambleas de Dios, no, sí. Es más, en su época la Alianza no recomendaba las asambleas de Dios, ni a ningún movimiento pentecostal, y estaban en contra de todo el movimiento pentecostal, ¿no? Y especialmente de las lenguas, decían que eso era demoníaco y que no era un mover de desorden, ¿no? Y en fin, hubo otros detalles, ¿ya? Que básicamente se dio también, ese es otro lado de la historia que de repente podemos comentar después, ¿no? ¿No? Eh, Porque sí, ocurrieron cosas y un mover espiritual en la Alianza Cristiana y Misionera que la misma iglesia después rechazó, ¿ya? Y mucha gente se tuvo que ir fuera, ¿no? Salieron del movimiento y alimentaron otros movimientos, ¿no? ¿Ya? Y tú vas a encontrar gente que originalmente ha sido de la alianza en diferentes denominaciones, ¿no? En diferentes denominaciones. Y un testimonio de eso es el que les habla. Y yo soy parte de eso también, ¿no? Originalmente de la alianza, pero estoy sirviendo en otra denominación, ¿no? Y estuve en otra denominación anteriormente también, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, gracias Pablo por eso, pero ya hablaremos de las asambleas y del pentecostalismo también. ya está bien, pastor, correcto. Sí. ¿Algo más? Sí, pastor, en lo que Ay, va narrando, voy viendo de que el aporte importante de los misioneros ya. y, y la inversión también que han hecho en diferentes denominaciones, así por ejemplo como la IEP y como también en la Iglesia Presbiteriana, ¿no? Eh, Ajá. Sí. Casi todos han sido misioneros que hayan venido tanto de Estados Unidos y de otros lugares como de Escocia, ¿no? Ujú. Eh, Eso, ahora yo me pregunto, el por qué se van alejando cada vez, ¿no? De la, del apoyo misionero, porque cuán importante veo yo que es ese apoyo, ¿no? En etapa inicial. Ya. Bueno, creo que estos misioneros fueron pioneros de la obra, ¿no?
Ahora la tarea misionera es otra, es de apoyo, ¿no? Y dejan que los nacionales dirijan la obra. Pero en este trabajo, por ejemplo, en Lima, el Encuentro con Dios, todos fueron extranjeros, ¿no? Todos fueron misioneros, predicadores, pastores, inclusive de fuera, ¿no? Don Alfredo Smith, que él sigue siendo argentino, pero su corazón es peruano y vive en el Perú, ¿no? Vive acá en el Perú, ya tiene 91 años el hombre. Y es toda una institución, no solamente en la Alianza, sino también en la Iglesia Evangélica en el Perú, ¿no? Forjó mucho él, ha sido un hombre muy, muy reconocido en esa dimensión y trajo mucha gente que aportó a este movimiento, o sea, eso también fue una cosa importante, ¿no? Pocos fueron los pastores, digamos, peruanos que participaron. Por ejemplo, estuvo, no recuerdo si se llamaba Moisés, creo, Segarra, creo que fue uno, un apellido Segarra, un pastor peruano, que participó en Lima en el Encuentro con Dios, ¿no? Él es el único peruano que recuerdo, no sé si por ahí ha habido otros más, unos dos o tres por ahí, pero... Y luego los que fueron agregando, pero que ya eran parte del producto de Lima en el Encuentro con Dios, ¿no? Ya, los pastores que hoy día tienen y que ya están retirándose porque se están jubilando ya, ¿no? Ya la mayoría ya tiene su edad y han pasado su etapa ya, ¿no? Están en otro momento también. Bueno, esa es parte de la historia. Pero el impulso ha sido el hecho de que inició esta tarea, se impulsó, eh, sean extranjeros o no, se impulsó esta tarea para realizar una obra de misión y de evangelización, ¿no? Luego se tomó, continuó, pero ya más adelante fueron los mismos peruanos que trabajaron eso, ¿no? Pero no tanto de la alianza, sino de otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Agua Viva, que vamos a ver después, o el caso de Camino de Vida, ¿no? De Agua Viva con un peruano, de Agua Viva, Robert Vargas, un norteamericano, ¿no? Y después otras iglesias también que ya en esa época existían, que eran iglesias pentecostal, el TECA, me acuerdo se llama Templo Evangelístico de Avivamiento, creo que se llamaba así, TECA, y que se convirtió en lo que ahora es la iglesia Catedral de Fe, ¿no? Ya, que es una iglesia que tiene su visión también de crecimiento, ya, de donde salió también Robert Vargas. Y luego van saliendo otros, pues, ¿no? Manuel Gutiérrez, la Iglesia Bíblica Emmanuel, el Movimiento Carismático Internacional, luego la Iglesia Yo Soy, y bueno, y han ido saliendo movimientos independientes, ¿no? Entonces ya se ha ido diversificando. Y hoy día vamos a encontrar iglesias pues con nombres diversos, ¿no? Y con líderes también que en algún momento han tenido digamos, su lugar, ¿no? Entonces su presencia ya es esa es otra historia que también tenemos que conversar, tenemos que hablar también de ese aspecto, ¿no? Pero esto podemos llamarlo entonces como, no un prototipo, sino son precursores de la evangelización, ¿no? Promotores de la evangelización, los iniciadores, no son los iniciadores tampoco, no, no, ahí tampoco hay que tener cuidado, no, no son los iniciadores, porque los iniciadores ya hemos visto, ¿no? Pensotti, ¿no es cierto? Este, el caso de McKay, o el caso de Rich, o el mismo Clark, Bryce, y todos ellos, ¿ya? Y incluyendo a Diego Thompson también, ¿no? Que propiamente no evangelizó, pero que sí con la educación forjó, ¿no? Principios y ética evangélica, ¿no? Entonces, creo, cada actor tiene su lugar, en todo caso, ¿no? ¿Ya? Pero en cuanto a evangelización propiamente, sí, este sí es un nuevo trabajo para ese momento. Hoy día se ha diversificado. Ahora
las formas evangelísticas son diversas. Hoy día hay formas de crecimiento quizás mayores que animan el encuentro con Dios con otra metodología, ¿no? Y otras formas de trabajo. Entonces, este es un modelo, nada más, que no se ha repetido de paso, que se ha querido repetir, pero que no ha funcionado, ¿no? Porque creo que solamente fue para Lima, en todo caso, ¿no? En Lima sí tuvo recesión y en buena hora, ¿no? Para bien de la iglesia evangélica en Lima y también para la explosión de la iglesia evangélica en el Perú, ¿no? Creo que fue interesante eso, sí. Hay otras estrategias hoy día, ¿no? Las asambleas tienen una estrategia diferente y también está creciendo, ¿no? Los bautistas también por otro lado, la IEP sigue en su tarea, aunque no es una iglesia, digamos, de presencia grande en cuanto a templos, ¿no? Pero sí tiene presencia en muchos lugares del país, ¿no? Asambleas van a encontrar ustedes hasta los caseríos más pequeños y más aislados por ahí, y la IEP también, ¿no? Entonces son iglesias que han penetrado al interior, ¿no? Y acá en Lima hay presencia de otras que en el interior no hay, ¿no? La Alianza no tiene iglesias en el interior, no tiene iglesias fuertes, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Algo más? Parece que les ha gustado la historia esta, ¿no? Por ahí voy a ver si puedo mostrarles algo del grupo de Tío Mar de Plata por ahí. Pero yo les aconsejo ahí, van al YouTube y busquen Trío Mar de Plata y les va a ir salir las canciones de ellos. Unas canciones muy bonitas, muy hermosas que impactaron a todos, nos impactó, sí. Y yo fui parte de eso también y las experiencias que hemos pasado, en los momentos de experiencia que pasamos, muchos de esos cánticos bendijeron nuestra vida, ¿no? En su momento, por las situaciones que estábamos pasando específicamente, ¿no? Eso lo dicen muchos ahí, de los que fuimos parte de la alianza que tiene Misionera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir al descanso, ¿les parece? ¿Ya? Y volvemos ahora con los bautistas, ¿no? Si ya no quieren más hablar de la alianza, o si no hay algo que decir, pasamos a los bautistas, a menos que ustedes me digan lo contrario, ¿no? Ya, muy bien, entonces vamos al descanso.